capital. Partimos del saldo actual de las obligaciones que devengan intereses o un rendimiento. Devengan intereses las deudas y las acciones generan obligación de pago de dividendos. Luego, tabulamos los saldos según el balance general. Calculamos el peso relativo. Truncando a 4 decimales o redondeando a 4 decimales el peso para que dé 1. De hecho, dijimos que la condición era que la suma de los pesos tiene que dar 1. ¿Cómo se dice peso en inglés? Se dice weight. Por eso es que se utiliza la W para referirse al peso en este cálculo. Y luego se identifican el ID de las deudas, serían I para las deudas, I minúscula, P para las preferentes y S para la sumatoria de comunes y utilidades retenidas. Ojo, esto que marco en rojo es bien importante. Acciones comunes más utilidades retenidas. Ojo con eso. Bueno, tomamos el peso, sumamos los pesos, reducimos estos saldos a porcentaje de tal forma que el 15% viene de deuda a largo plazo, el 2% de deuda a corto plazo, el 17% viene de acciones preferentes y el 65% viene de acciones comunes y utilidades retenidas. El costo nos lo da el enunciado y nos lo da por cada una de las fuentes. Habíamos dicho, como en este caso, está otro número marcado en rojo, que cuando los costos de unas mismas deudas sean equivalentes o iguales en este caso, se pueden sumar las deudas. No lo hicimos para efectos de que vean después la diferencia. Se le aplica el escudo fiscal, dijimos, a las deudas que generan intereses porque eso permite escudo fiscal. Y expliqué que es escudo fiscal haciendo un escenario de dos empresas diferentes en la que uno tiene gastos financieros y el otro no. Y el valor resultante de aplicar sobre esa base, incluyendo intereses, una tasa de impuesto. Sobre esa tasa de impuestos se obtienen resultados diferentes derivados del escudo fiscal que hay. En este caso, el escudo fiscal que sucede del escenario 1 al 2 es de 11.250, que es lo que dejamos de pagar, es la variación del impuesto pagado. No, estas son utilidades. 63 contra 75. No debería incrementarse mucho. Ah, aquí están los gastos financieros. Ya. Entonces, el escudo fiscal, dije, es la variación en temas de impuesto. Aquí se logró un escudo fiscal de 3.750. Pasamos de pagar 25.000 a pagar 21.250. Entonces, hay algo que la ley me permite aprovechar por efecto de la contabilización como un valor a mi favor. Luego procedimos a calcular ese escudo fiscal, que es 1 menos T sobre la tasa total, y obtuvimos el costo neto. Esto que tenemos aquí es el costo, que se representa con la letra K cuando hablamos de capitales. Y lo que tenemos son capitales de terceros acá.
Luego aplicamos el escudo fiscal, calculamos el costo neto y multiplicamos el costo neto por el peso relativo para encontrar un costo ponderado de capital. A la suma de esto, ojo con lo que voy a hacer ahorita. Aquí está. A la suma del costo de capital, forma, líneas, la necesito, ahí está. Se le puede llamar de diferentes formas. Se le llama costo de oportunidad de capital. Se le llama TREMA. ¿Quién abrió el micrófono? Se le llama WACC por su significado en el idioma inglés, Weighted Average Cost of Capital. También le podemos llamar rendimiento mínimo. También le podemos llamar tasa de descuento, factor I. Todos esos nombres se refieren a lo mismo, al 12.073% que está ahí. Recuérdense que el resultado del costo ponderado es la multiplicación del costo neto, el costo neto por el peso relativo. La columna I contra la columna K. I por K es lo que se calcula aquí. Bueno, eso es el método tabular que ya lo habíamos visto. Pero cuando nos vamos por fórmula, voy a avanzar en la presentación. Me dice por fórmula que hay una fórmula o una ecuación. Esto no es una fórmula, es una ecuación que resolver para calcular el costo de capital. Muy bien, vamos a regresar acá arriba. Voy a marcar con un color azul intenso estas letras que dejé por acá. ¿Sí? W es el peso, K es el capital. Y la fórmula tiene esas dos características precisamente. La W es peso relativo. La K es el costo de capital. T es la tasa de impuesto. Y la I, que se utiliza como subíndice, es deuda. La P son acciones preferentes. La S acciones comunes. Bien. Con esta información yo ya pudiera llenar los valores de estas variables. El WACC o costo de capital no lo conozco. No tengo idea de dónde está, cuál es. Y vamos a ver lo siguiente.
La fórmula incluye WK, 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 por cada uno de los tres términos en color verde, celeste y rojo. Entonces, cuando decimos que necesitamos rellenar esas variables, las vamos a tomar de acá arriba. Solo déjenme. Ahí está. Denme un segundito. Entonces, para calcular el costo de capital, este era el contexto de aplicación de presupuesto de capital. Este es otro tema. Enunciado, cálculo del WACC. Esto lo voy a quitar de aquí. Y aquí estamos con el cálculo de WACC. ¿Siguen ahí todavía? Aquí estamos, Lick. Aquí estamos. Gracias, gracias. Bueno, entonces, el cruce entre las letras que están aquí, W y K, y las letras I, P y S, nos va a dar el dato que necesitamos acá. W y K. Recuérdense. La otra opción para haber resuelto esto que pudimos haber hecho, con esa misma condición que la sumatoria debe dar 1, hubiera sido lo siguiente. Y voy a volver a copiar todo lo que hice acá abajo. Ahí está. Esta es una forma. La otra forma es sumar 225,000 más 32,500. Y eso está al 6%. Entonces ya permito eliminar una I. Eliminando una I, de todas formas, me da 1 acá, porque unifiqué las deudas de corto plazo, porque tienen la misma tasa. Si no tienen la misma tasa, no se pueden unir. Esta es una forma de hacerlo y esta es otra forma de hacerlo, consolidando las deudas del mismo tipo que tengan la misma tasa de interés. En este caso, deudas en general, de largo plazo más corto plazo. Y al final me da el mismo cálculo, 12.073. Entonces, esto sería el costo de capital visto desde el método tabular. Por fórmula, lo que tenemos que hacer es utilizar la ecuación que tengo arriba. Para eso voy a necesitar variables. Y sabemos que el peso relativo es W, con base en lo que dijimos. Y aquí estoy utilizando la misma tabla que utilicé arriba. Parcialmente, porque solo necesito los saldos. Y voy a unificar esto que tiene la misma tasa.
Aquí sería 225.000 más 32.500. Listo. Cuando lo quito, la suma permanece. Siempre a 4 decimales. Y estoy listo para resolver. Esta ecuación tiene lo siguiente. El WACC desconocido. Es lo que vamos a calcular. Tengo W dentro de la fórmula. Miren, W sub I. Si hay peso de deudas, tiene que haber costo de deudas. K sub I. W sub P para preferentes y K sub P para el costo de esos preferentes. Y acciones preferentes, sí, correcto. Ahora nos vamos a las acciones comunes. Se identifican con la letra W. Y si es para deuda, le vamos a poner aquí W sub I. W sub I con K sub I, W sub P con K sub P, W sub S es aquí. Lick, una consulta, ¿por qué las combinaciones ahí? Ok, me perdí un poco. No tengas pena, ahorita solo estoy construyendo las variables. Cuando yo voy a resolver por fórmula, tengo que tener esta evidencia. Cada una de las variables que está aquí tiene que tener un valor. De lo contrario, no voy a poder resolver. W sub I ya lo tengo. K sub I ya está. T me hace falta. T. W sub P ya lo tengo. K sub P ya lo tengo. Y W sub S con K sub S ya lo tengo. Bueno. Ahora voy a asignarle valores a los pesos. Los pesos son estos pesos relativos que dice que de la deuda, o sea, W sub I es 0.1793. Ah, perdón. No, sí es el peso, W. Luego me voy a la W sub P. El peso es 1741. Y luego las acciones comunes, que serían 0.6466. Siempre recuerden. Que la sumatoria del peso de las deudas más la sumatoria del peso de las preferentes más la sumatoria del peso de las comunes te tiene que dar 1. ¿Y qué fue lo que me dio acá? 1. Bueno, ya asigné aquí los pesos. W sub P, W sub I, W sub S. Ahora necesito colocarle los costos a esto. Y eso generalmente viene en el enunciado. Así es que enunciado en mano, por favor, para poder seguir la lectura de lo que vamos a revisar. No sé ustedes en casa, pero aquí hay un calor horrible. Muy bien. Ahora vamos a asignar los costos, K sub I, K sub P y K sub S. Costo de deuda, costo de preferentes y costo de comunes.
El costo de la deuda se llama intereses y esa medida se expresa por medio de una tasa. Entonces, ¿qué dice el enunciado? Dice, el rendimiento histórico de las acciones comunes es del 15%. Bueno, entonces, aquí K sub I es 0.15. ¿Qué otra cosa dice el enunciado? Los accionistas preferentes obtienen rendimientos del 9. Ah, perdón, 15 es para, no es para deudas, es para acciones. Entonces es K sub S. Luego sigue y dice, el rendimiento histórico de las acciones comunes es el 15, ¿no? ¿Sí está bien? Acciones comunes, sí, ya, corregido. Ya. Los accionistas preferentes obtienen rendimientos del 9%. Es decir, K sub P. K es costo, P es preferente. 9%. Y sobre las deudas de corto y largo plazo se pagan intereses del 6%. Listo. Con estos datos, yo ya puedo ahí estamos. Con estos datos yo ya puedo calcular el WACC. Lo único que me falta es la tasa de impuesto, que es el 25%. El reto es que ustedes me resuelvan la fórmula de la derecha, acá, con base en las variables que tengo a la izquierda. Así es que, por favor, para practicar, necesito que lo resuelvan en su cuaderno. Vamos a dar un tiempo de espera de unos 5 minutos porque realmente está fácil. Le digo una consulta. En la fórmula donde está el WP y WK, ¿qué acción es ahí? Suma, multiplicación, está en mute. Todos los elementos se multiplican entre sí, exceptuando el 1 menos t. WP con K sub P está multiplicándose. Ok, gracias. ¿Ok? Bueno.
Pasaron ya 6 minutos. ¿Alguien tiene el dato? Yo todavía no le dio error. Ya. Vamos a ir calculando. Licenciado, a mí me salió 0.0075 los decimales, pero no sé, porque me da la forma que vender los datos en la fórmula. Parece que está bien, porque no debía de haber el dato. Con base en lo que había calculado, ¿no? 0.207, que lo vamos a validar aquí. Muchas gracias por la verdad, ya está aquí. Bueno, entonces los datos es posible, pero tiene varios términos, aquí. Entonces vamos a dar el dato que tenemos acá, que sería 0.1793, que eso va multiplicando cada suite según la fórmula. ¿Cuánto le dio? 0.1468. 0.1468. Me llaman los Solo pones la bien, Carla. Solo lo vamos a hacer siempre a 4 decimales. Entonces acá vamos a usar el multiplicar con ese que está por de arriba y luego lo voy a recargar acá. 0.1793 vamos multiplicando. Acá lo primero que pone fue 0.1793. Ahora como costo es 0.06 y lo multiplico por 1 menos t, que sería t es igual a 0.25. Me parece que sí es más aquí. Ahí va. 0.25. Y si cierro ahí, este primer término. Tengo que sacar también el costo de las preferentes. ¿Cuánto pesan las preferentes? Aquí arriba lo tenemos, 0.1741. ¿Y cuánto pagamos de costo financiero? En este caso, B es los dividendos 0.09. Llevamos el segundo término que está allá arriba, que lo voy a poner en color azul. ¿Está? Y ahora el W, sucede que eso está en color rojo. Vamos a cambiar el color rojo. Y tengo que considerar aquí el peso, que sería 0.6466, que va multiplicando el costo, que sería 0.15. Ya tengo los 3 elementos, deudas, preferentes y comunes. Ahora procedemos a descargar el cálculo. Lo primero que vamos a hacer es el 1 menos t, que sería 0.75. Entonces, quedo acá y multiplico por 0.75. Vamos a multiplicar el segundo, que sería 0.1741 por 0.09. Y aquí sí vamos, como es intermedio el dato, aquí sí le vamos a tener que colocar todos los decimales. Entonces, eso lo ponemos al final. 0.015669. Y luego multiplicamos 0.6466 por 0.15. Y aquí es 0.9699. Todavía no podemos resolver, porque hace falta en azul. Así es, ahí estamos.
Hace falta resolver todavía esta primera parte. Entonces sería la tasa 0.06 por 0.75 es 0.045. Entonces tengo que multiplicar 0.1793 por 0.045. Listo. Estamos ahí. Ahora multipliquemos esta última operación, 0.1793 por 0.045, y eso me da 0.008685. Y ya llegué, ya resolví todo, exceptuando la suma. Ya llegué a la última parte de la fórmula. Entonces aquí tengo que agarrar 0.008685 más 0.015669 más 0.9699. Ahí creo que está mal el dato. 0.1741 por 0. No, sería 0.6466 por 0.15. Aquí es un 0 más, ¿no? 0.09, 0.09 y 0.09 y aquí es 0. Y listo. Entonces, como les dije, este dato debe de cuadrar. 0.1207. Si me vengo a comparar arriba con el cálculo tabular, 0.1207. Estamos exactamente con el mismo dato. Quiere decir que el WACC aquí sería 0.1207. Ya sin muchos decimales. ¿Qué método utilizan ustedes el día del examen? El que ustedes quieran. Pueden hacer el método tabular a detalle, como lo hicimos acá, o uniendo las deudas o fuentes de capital. Estas son fuentes de capital que sean iguales y que tengan el mismo costo. Ya sean deudas, preferentes, comunes, por lo que fuera. Pero preferentes y comunes nunca hay más de un tipo de acción. Es decir, usualmente vamos a hacer esa suma acá en las deudas de corto y largo plazo. ¿Y cómo haría para resolver por fórmula cuando hay más de una tasa? Hay 3 términos. El que está en verde es la deuda, el que está en celeste son las preferentes y el que está en rojo son las comunes. Yo puedo usar tantos términos como tasas existan. Y voy a dejarlo anotado acá, porque eso seguro es punto de examen. Para resolver el cálculo del WACC por fórmula, considerando que existen deudas con diferentes tasas, debo utilizar tantos términos en la ecuación como tasas de deudas diferentes que existan. Hay 4 tasas diferentes porque tengo 4 deudas de largo plazo. Con diferente tasa, tendré que usar 4 términos. 4 veces WI por caso I por 1 menos T. 4 veces. Y solo voy a dejar el ejemplo acá. ¿Sí? Si nosotros resolviéramos con la primera parte de los cálculos que hicimos aquí arriba, dame un segundito. Ahí está. Con esto me refiero a esta primera edición que hicimos. Se dan cuenta que hay 2 pesos y el mismo costo. 15.67 y 0.226. Esos dos los puedo utilizar acá.
Los voy a pegar acá porque voy a reemplazar esto. Entonces, el primer término sería 0.1567 por todo lo que está acá. 0.1567 por 0.06 por 1 menos 0.25. Hasta ahí estaría la primera parte. Y ahora tendría que replicar esta primera parte, pero voy a cambiarla acá. En lugar del peso de 0.1567, ahora sería 0.0226. Y si yo resuelvo esta ecuación, me tiene que dar 1207. Esto no lo resuelvo, que me va a dar lo mismo. Entonces los dejo ahí para que ustedes tengan los elementos de cómo calculo cuando hay más de un término derivado de que hay más de una tasa en las deudas. Muy bien, ¿qué es el costo de capital? Con base en la teoría que vimos hace 8 días, sabemos que es el costo de los recursos con los que opera la compañía. Por la estructura de capital que tiene esta organización, que opera con 2 millones de dólares, que está financiando parte con capital propio y parte proveniente de deuda, el costo de esos 2 millones equivale a 12,07%. 12.07%. Quiere decir que por cada dólar que yo use en el activo, tengo un costo financiero de 12 centavos. ¿Qué les gustaría más a ustedes? ¿Que esto subiera o que esto bajara? ¿Que el WACC subiera o fuera más bajo? ¿Qué sería más conveniente para la organización? Comenten, por favor. Y si no comentan, ya saben que yo a dedo agarro aquí la lista. Pregunto, porque ya hay una lectura que hicieron acerca del WACC. Entonces solo estoy preguntando qué es más conveniente para la organización. ¿Que el WACC sea más alto o que el WACC sea más bajo? Bueno, vamos con... ¿Sí? Buenas tardes. Buenas, Norma. Opinando sobre eso, creo que bajo sería lo idóneo porque el WACC representa englobado el costo del financiamiento que estamos operando, según recuerdo. Es correcto, así es. Eso fue lo que dijimos en la teoría. Y justo porque es un costo promedio ponderado de capital, como es un costo, me cuesta. Y es más conveniente para la organización que se pague cada vez menos. Ese es el objetivo. De los 3 objetivos básicos de la administración financiera, uno de ellos es reducir el costo de capital. Precisamente porque me cuesta plata. Es parte de los objetivos básicos del director financiero. Entonces, listo. Ustedes sabrán en el examen, gracias Norman, sabrán en el examen qué utilizan. Si se van por el método tabular o se van por fórmula. Si necesitan tiempo, yo les sugeriría que utilicen la fórmula y no el método tabular. Como ustedes lo prefieran. Muy bien. Lick, disculpe, aprovechando, esto sí me quedó Ajá. duda, ¿dónde se agregaría entonces si tuviera más de 3 tasas, como usted indica en el método por fórmula? ¿En dónde la incorporo? Por ejemplo, si fuera en el peso sobre su tasa, al inicio, si son 4 tasas, le multiplico 2 veces al inicio, ¿no? Las 2 tasas. Aquí yo hice ya la referencia, porque dije, voy a resolver la fórmula con base en este primer escenario. Y aquí tengo 2 deudas con igual tasa, solo que los tenía por separado. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? En esta parte, aquí está el segundo término, ¿no?
miremos. Aquí tengo una tasa de 15,67 perdón, un peso de 15,67% con una tasa del 6%. Y abajo tengo 0.0226 o 2.26% con tasa del 6. Estos dos elementos de acá responden tu pregunta. Porque eso lo estoy llevando aquí en la otra alternativa. Cuando dije que iba a explicar cómo se hacía y por qué se hacía, acá estoy incluyéndolo. Un término dice 0.1567 y el otro dice 0.0226, multiplicado por los mismos elementos. Lo que pasa es que si fuera diferente tasa, yo tendría que cambiar, por ejemplo, a 8, la otra tasa. Pero tiene la misma. Entonces, queda 0.06 acá y 0.06 acá. No sé si queda claro ahí, Norman. Gracias, Lick. Sí, pero la duda era si fueran tasas distintas, como en ese ejemplo las dos tienen 0.6. Solo le cambias la tasa. Por eso dije ahorita, si fueran tasas diferentes y la segunda deuda está al 8, le cambias la tasa al 8 en el segundo término. O sea, el segundo término es el que tengo que cambiar si hay tasa distinta. El que tenga, no es el segundo, es el término que se refiere a esa deuda. Porque ¿qué deuda estoy viendo con este primer dato? La de peso con tasa. Sí, pero ¿cuál deuda? ¿Corto plazo o largo plazo? La del 0.06 es ambas. Ah, no, perdón, es corto. Si nos venimos para acá, el primer elemento es deuda de largo plazo. 15,67% de peso y 6% de tasa. Entonces, el primer elemento de la fórmula, el primer término algebraico, está reflejando la deuda a largo plazo. Y la segunda, que está en negría, está reflejando la deuda a corto plazo. Entonces, ahorita están con tasas diferentes, pero como están con tasas iguales, tengo que dejar la misma tasa, 0.06. Ya le entendí, Lick, disculpe, es que no había visto lo que le estaba multiplicando el peso también. Gracias. Ok, bueno, muy bien. Ok, en este sentido, así se calcula el costo de capital. Actualmente yo les he estado pidiendo a ustedes, evalúen un proyecto considerando que el costo de capital es 12%, por ejemplo. Ahora van a tener que calcularlo. El siguiente laboratorio ya viene con esto incluido. Ahora bien, cuando hablamos de costo de capital, estamos hablando de la empresa, de la organización, de la empresa en marcha. ¿Cuánto le cuesta cada dólar que tiene en el activo? Pero cuando vemos desde el lado de la inversión, el inversionista también tiene su costo. Por eso es que estos temas van unidos. Y voy a regresar a la presentación. El costo de capital, dice, es la expresión del costo de los recursos a los que debe sumarse una prima que compensa la inversión. Costo de capital. Ahora vamos desde el punto de vista del inversionista. Ya no vamos a ver el WACC. Desde el punto de vista del inversionista vemos el modelo de gestión de riesgo basado en los precios en el mercado de valores. Háblese bolsa, que es el modelo de evaluación de activos de capital en BAC o CAPM, Capital Asset Pricing Model. Este método sirve para evaluar cuánto el inversionista va a pedir en función del riesgo que corre. Y hay, en este sentido, 3 métodos de cálculo del riesgo. Hay un riesgo probabilístico, hay un riesgo estadístico y hay un riesgo basado en la compensación de el riesgo que se corre y lo que se tiene que demandar de compensación por ese riesgo. Este método, el CAPM, incluye los dos conceptos, riesgo y rendimiento. Yo les hice una broma a ustedes y necesito
Para contextualizar ese tema, que me levanten la mano, por favor. No que me hagan una señal, sino me levanten la mano con la opción de la manita arriba que está a la par de compartir pantalla. Por favor, ¿cuántos llevan seminario o proyectos? O ambos dos. Está Scarlett, está Heidi, Norman, Dayan, Luisa María de Overdick, Saúl Mejía, Kevin Aarón González, Claudia Azucena, Carla Naomi Díaz Mayén. Es decir, son pocos los que no llevan. Fíjense bien, ahí mantengan levantada la mano. ¿Quién tiene más posibilidades de que este semestre sea más productivo? ¿Los que llevan seminario proyecto o los que lo dejaron para el otro semestre? Esa es una pregunta de lo que está pasando. Me la pueden responder porque no hay nota. Si ganan todas es más productivo. Claro. Pero si dejan alguna, pues ahí ya no. Va. Y eso es riesgo. Correcto. El tema es el riesgo que están corriendo. Van por las 5. Si ganan, qué bueno. Y si no, tienen el riesgo y rendimiento van de la mano. A mayor riesgo, yo espero mayor rendimiento. En temas de inversión es exactamente así. Entonces, los que llevan seminario y proyectos tienen que asegurar sacar los 5 cursos que llevan. Porque si se inscribieron a 5, pero solo van a aprobar seminario y proyectos, que es a lo que le estén dedicando tiempo, van a tener un rendimiento de 2 cursos contra 5 que llevan. ¿Sí? Nada más 40% de rendimiento. Pero los que llevan solo los otros cursos que son magistrales, que no son prácticos como seminario y proyectos, se metieron a 3 y ganan los 3, van a tener un rendimiento del 100%. Llevaban 3 y aprobaron 3, es 100%. Entonces, hay un término en finanzas que se llama AUM. La aversión al riesgo está antes de iniciar un proyecto. Como cuando ustedes definieron iniciar un método 5, es que dicen que es duro, no sé si lo voy a ganar. Estaban evaluando el riesgo. Algunos se lanzaron porque no tenían tanta aversión al riesgo y otros dejaron de inscribirse al seminario de proyectos porque su nivel de aversión al riesgo era mayor. Tuvieron más temor de poder dejar tirados los cursos. Entonces, ¿cuál es la mezcla correcta? Eso solo la vida se lo enseña a uno. Vamos a correlacionar ese método entonces con el WACC, porque el WACC es desde el lado de la empresa. Weighted Average Cost of Capital. De lado del inversionista es CAPM, Capital Asset Pricing Model. ¿Cuánto yo, inversionista, necesito que me rinda un proyecto por el riesgo que estoy corriendo? Y sucede lo siguiente. En el mercado de valores, yo puedo invertir en lo que necesite y en lo que considere, porque es capital privado, es mi capital. Puedo invertir, si yo tengo recursos, en operaciones de mercado abierto de la banca central, las OMAs, que vieron en economía internacional. Pero ahí estoy teniendo rendimientos bajos. Si quiero tener más rendimiento corriendo, pues más riesgo, pues me voy a un banco comercial y abro una cuenta de ahorro. Total, en cualquier momento, pero una OMA no. ¿Qué más rendimiento? Ahorros, es, ahí en ahorro me protege la ley del Fondo de Protección al Ahorrante, la ley del FOPA.
se fue la plata, ya no hay. Pero quiero más rendimiento. Entonces me voy a bonos soberanos. Me voy a comprar un bono del gobierno de Guatemala y Lick ya no estoy, está presentando. ya no. Ya no. Ah, perdón, perdón, perdón. Aquí está. Listo, ahora sí. Muy bien. Entonces, esta montañita acá tiene unos escaladores ahí. Por supuesto que va a dar más riesgo en la medida de riesgo de caída, sin duda. Pero ahí paso, ahorro, salgo del gobierno, luego me voy a plazo fijo en un banco como y ahí protección del gobierno de Guatemala y me fui a proteger. Pero ya estoy subiendo en la montaña, tengo más riesgo. Pero de algún mayor rendimiento, posible, lo
Era que se le fue el internet a Lick. Que le Yo estoy creo escribiendo que por sí, WhatsApp. es lo Tampoco más contesta. seguro. Cabal. Que no se conectó. Bueno, entonces nos vamos a la antorcha. Libre. Cabal. Ya regresó. No me percaté en qué momento me desconecté. Ya estábamos haciendo planes para ir a sacar la antorcha. Ok, Fernando, gracias por avisar. Ok. Ya, vamos a ver, pues. Vamos a ver. Tomemos donde estábamos. Módulos. Y tengo que compartir pantalla. Pantalla completa, compartir. Vengo a la semana número 10 y me voy a riesgo rendimiento. La estructura de capital, ¿qué es la estructura de capital? Estamos hablando que hay dos opiniones aquí. Quien me incluya las definiciones tiene que hacerlo con propiedad, porque dice Gitman, el costo de capital promedio ponderado refleja el costo futuro promedio esperado de los fondos a largo plazo. Pero allá hay más información técnica que hay que tener para poder definir. Es más sencilla. Y aquí sí lograron oír. Pregunto. Ah, yo creo que ahí fue donde se desconectó. Ah, va. Que esto ya nos había dicho que explicamos bien, comentaron, pero se desconectó. Listo. Entonces, este video que está aquí, un video tutorial que habla de la escuela óptima de capital. Es un profesor de una escuela de negocios. Véanlo, por favor, véanlo. Es información fresca, no está en los libros y está muy actual. Y cuando hablamos de fuentes de financiamiento, aquí decía, hay una serie de fuentes de financiamiento, no solo las que usualmente vemos aquí en clase. En este caso, solo estamos viendo deuda, preferentes y comunes, pero puede ser financiación interna, pues a partir de las retenciones que hacemos de las utilidades, por ejemplo, utilidades no distribuidas. Pero hay un montón de fuentes externas. Está préstamos, líneas de crédito, leasing, factoring, confirming, descuento comercial, crowdfunding, crowdlending, venture capital. Hay un montón de opciones, ya sea de corto o de largo plazo. Este artículo igual léanlo, por favor, que les va a dar criterio. Lo peor que pudieran hacer es no leerlo, porque voy a tener mejor criterio en la medida que más lea. Si yo no leo, voy a tener todas las dudas del mundo, o a veces ni las voy a tener, como dijo una compañera, que se iba a meter a su examen y no había estudiado lo suficiente. Dijo, ¿cómo es? Nada teme el que nada sabe, algo así. Entonces, claro, si yo no sé a qué voy, me voy de frente y me voy a ir a estudiar con un tema. Entonces, los activos son financiados y a lo que se le llama estructura es esa composición de financiamiento de capital propio y deuda que están financiando los activos. Eso es estructura de capital, a esa composición porcentual que calculamos. Y cuando hablamos de riesgo, aquí hay un dicho popular que usamos en Guatemala, el que no arriesga, no gana. Y aquí hay un ejemplo, exceptuando por la línea de vida que tiene ahí la persona, que va segura en la medida que no se caiga. Si se cae, pues obviamente tiene la línea de vida que lo va a proteger.
¿Qué significa al final aversión al riesgo? Miedo a invertir. Y la aversión está dada por la incertidumbre. Por ejemplo, ¿qué probabilidad hay que hoy a las 4 de la tarde, los que se van a movilizar de su casa para otro lado, encuentren una antorcha? Es altamente probable que encuentren una antorcha, o 2, o 3, y haya tráfico. Entonces, pero no sé cuántas. Allí está la incertidumbre. Es altamente probable, pero incierto, no lo sé, hasta no encontrármela. No sé si van a ser 2, 3, 4 o va a ser 3 horas en el tráfico. Exposición, sentirse uno vulnerable, en peligro, inseguro, con miedo, eso es aversión al riesgo. Desde finanzas se dice aversión, el miedo a invertir por perder la plata. Cuando hablamos de definición, Van Horn tiene una definición muy puntual y muy buena, variabilidad de los rendimientos con respecto a lo esperado. Y hablaba, si con un amigo vamos a ir en familia al cine, él lleva a su familia, yo llevo la mía, y el primer día que quedamos de reunirnos no llega, no hay problema, y otro día vamos. Segunda vez que quedamos y segunda vez que falla. ¿Qué probabilidad hay que si hay una tercera ocasión que quedamos, él falte? Hay un 60% de probabilidad, porque son 2 de 3 que me ha fallado, que él no llegue a esa reunión. Cuando hablamos de variabilidad, es eso justo lo que da miedo, ¿no? Uno se mete a un negocio y no sabe si va a ganar o va a perder. Eso es miedo a invertir. Ahora, ¿qué métodos hay? Hay un método probabilístico para determinar el riesgo, hay un método estadístico y hay un método de evaluación de activos de capital. Fue lo que ya estábamos conversando hace un momento. Los primeros 2 solo determinan el nivel de riesgo, pero el tercer método, el método de evaluación de activos de capital o Capital Assets Pricing Model, incluye un término de referencia de rendimiento asociado a ese nivel de riesgo. Por favor, yo no pido que lean, porque es obligación del alumno leer y ustedes tienen una guía de contenido. Deben leer para tener criterio, de lo contrario, solo con lo que yo doy en clase ustedes no forman criterio. Van a conocer la herramienta, pero va a hacer falta teoría. Y aquí tengo un par de casos prácticos que es los que vamos a resolver antes de ver el otro tema. Entonces, estos 2 casos los vamos a resolver el día de hoy, creo que todavía hay tiempo. Sí, son las 15:38, quedan 20 minutos. Y como siempre, nos vamos al archivo de Excel. Entonces, estábamos originalmente viendo proyectos cuando comenzamos a ver este tema, la aplicación de conceptos de inversión en una empresa en marcha, un proyecto nuevo, reemplazo de activos. Luego vimos el cálculo de la TIR, luego vimos el enunciado del WACC y calculamos el WACC, expliqué el concepto del escudo fiscal y ahora nos vamos a riesgo probabilístico. Muy bien. La mayoría de los proyectos que ustedes están iniciando no tienen historia. Eso quiere decir que van a tener que manejarse con probabilidades, con pura probabilidad, atendiendo a el contexto en el que están operando. Vean pues. Está aquí el caso práctico ya copiado. ¿Bien? Caso práctico 1 dice, se evalúa el proyecto de inversión para el que se han determinado diferentes probabilidades de que ocurran. Diferentes rendimientos, de acuerdo al estado de la economía y el impacto en el nicho de mercado en el que se opera el proyecto. El estado de la economía puede ir a la baja, al alza o continuar igual. Hay un resultado que se espera en cada uno de los escenarios y hay una probabilidad de ocurrencia asignada por un experto.
Dice, determine el nivel de riesgo del proyecto y confirme si es viable considerando como aceptables los riesgos menores al 30%. Voy a regresar acá y voy a seguir avanzando. El primer riesgo, que es el riesgo probabilístico, que es el que tengo acá, tiene 3 fórmulas. ¿Sí? Aquí hay un video tutorial donde yo resuelvo ese caso. Esta primera fórmula, recuérdense que ahorita vamos a usar estadística, es decir, no por gusto llevaron estadística, medidas de tendencia central, estadística 1. Aquí vamos a aplicar el conocimiento que tienen en estadística. Luego seguimos a el cálculo de la desviación estándar con base en probabilidades, que es otro tema. Y posteriormente, que son los 3 pasos que vamos a hacerle a este caso de riesgo probabilístico, vamos a tener que calcular un coeficiente de variación. Son 3 fórmulas las que aplican para el método de determinación del riesgo probabilístico. Entonces, leamos un poquito de lo que dice. El valor esperado, que sería en términos de probabilidades, se llama valor esperado, pero en términos de estadística sería la media aritmética simple. Para calcular el valor esperado, dice, se multiplica el resultado esperado por la probabilidad de alcanzar el resultado. La sumatoria del resultado es igual al valor esperado de la inversión. Es decir, hay que determinar cuál es el promedio de los resultados. Cuando vamos a calcular la desviación estándar, dice la desviación estándar permite medir la variabilidad del valor esperado. Es decir, está bien, me contrataron como vendedor o consultor o asesor de un producto y me van a pagar por comisiones. Me dicen, en promedio vas a ganar $1,000 de comisión. Pero ese $1,000 tiene una desviación estándar del 20%. Quiere decir que un mes puedo sacar 800 y al siguiente mes sacar 1,200. A mayor desviación estándar, mayor el riesgo de no obtener el rendimiento esperado, que sería el de acá. Y por último, el coeficiente de variación, que realmente es una medida porcentual de la desviación estándar respecto al valor que se espera. El coeficiente de variación, dice, es el que permite medir el nivel de riesgo, por lo que a mayor coeficiente, mayor riesgo. Muy bien, aquí tenemos estos datos. Voy a transformarlos en datos manipulables, es decir, el resultado de lo que yo espero lo vamos a agarrar en D. Acá, D. ¿Qué es lo que tiene aquí la fórmula? D por P. Y le voy a decir 300, 600 y 900. Ahí estamos. Y ya tengo estos valores. Pero en estadística hay diferentes tabulados y este tabulado tiene que llevar XY. ¿Por qué dice aquí? Desde que I vale 1 hasta que I vale N. 1, 2, 3. O sea, desde el primer elemento hasta el último elemento, que sería el 3. La sumatoria desde el primer elemento hasta el último de la multiplicación de D por P. La probabilidad de que ocurre ese evento, ¿sí? Y el evento es que la economía esté a la baja, siga igual o se vaya al alza. La P es la probabilidad de que ocurra, que sería 0.20, 0.6 y 0.20. Y acá decía, se multiplica el resultado esperado por la probabilidad de que ocurra. La sumatoria de esos resultados es igual al valor esperado de la inversión. Quiere decir que D por P aquí sería 300 por 0.20. Y listo, ya tengo el dato. Ahora esta fórmula, la traigo para acá, la tengo que resolver. Y dice la sumatoria desde el primer elemento hasta el último, desde el 1 hasta el 2 hasta el 3. De la multiplicación, quiere decir, es esto que ya tengo aquí.
Para resolver esto, entonces diré que es igual a 60 más 360 más 180. Eso es lo que me dice la fórmula que debo hacer. ¿Cuánto me da eso? Más 60 más 360 más 180. 600. Quiere decir que el valor esperado, aquí lo voy a ejemplificar con D porque no puedo ponerle D barra. Así. El valor esperado es de 600. Bueno, ya tengo el primer dato. Pero ahora tengo que calcular la desviación estándar. Aquí solo me está diciendo que en promedio se espera recibir por esos 3 escenarios resultados de $600,000, por ejemplo. Pero vamos a la desviación estándar, que es la otra que tengo que solucionar. La desviación estándar acá. Ah, no, este es el coeficiente. La desviación estándar es lo que voy a solucionar como fórmula. Dice, la sumatoria, y aquí hay más elementos, D menos D barra. Quiere decir que D, aquí le voy a poner D sub 1, y aquí le voy a poner también D sub 1, para hacer referencia a que es D barra, que no puedo sacarla por acá o escribirla. Esto sería D menos D barra, así. D menos D sub 1. Ahí está. D menos D barra. Entonces, ¿cuál es el valor de D? Ya lo tengo. Quiere decir que tengo que, aplicando esta fórmula acá, tengo que calcular la desviación estándar. ¿Cómo lo haría? Miremos. La desviación estándar, que es la letra S del alfabeto griego minúscula, y que se puede activar con un tipo de letra. La desviación estándar dice acá que es la sumatoria de D, la sumatoria de D menos D barra. Miremos acá, D menos D barra, que sería D menos D barra. ¿Cuál es el valor de D barra? El que está aquí abajo, que sería 600. Me da negativo. Luego dice D, que sería, aquí sería 300 menos 600. Ahí va. Y luego sería 600 menos 600. Y luego sería 900 menos 600. Siempre es menos 600. Bueno, ya tengo aquí D menos D barra. Y ahora toca elevarlo al cuadrado. Esta misma operación que hice acá, la tengo que hacer, pero elevando al cuadrado. Ahora es un superíndice. Esa operación. Esta operación que está a la izquierda es D menos D barra, o sub 1 en este caso. Esto yo lo tengo que elevar al cuadrado. En estadística siempre se eleva al cuadrado para eliminar el negativo. Entonces tengo que sacar la potencia 2. Potencia, esto en 2. Aquí son 90,000. En el segundo cálculo 0 y en el tercero son 90,000. Bien, pero ahora necesito multiplicar todo ese resultado por la probabilidad. Quiere decir, este resultado de 90,000 por la probabilidad de que ocurra, que serían 0.20. Lo multiplico los 3 y ahora que ya hice esto, ahora tengo que hacer esto, que es la sumatoria, la S mayúscula. La sumatoria de todos esos datos, desde el primero hasta el último.
Ahí estamos. Entonces, la sumatoria de estos números me da 36,000. A lo que habría que calcularle la raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque aquí le calculé la potencia 2 y el inverso de la potencia es la raíz. ¿No se me han perdido? Pregunto. No, ahí estamos. Bueno, ok. Entonces, a esto le hace falta ese cálculo. Pero si lo hiciera por fórmula, ¿qué tendría que hacer? Voy a la línea número 1. ¿Sí? Dice D menos D barra. Entonces tengo que decir 600, perdón, el valor de D es 300, menos 600. Y eso lo tendría que elevar al cuadrado. Y eso multiplicarlo por la probabilidad de que ocurra. Y la probabilidad de que ocurra sería 0. En este caso, 20. Tengo ya el primer elemento. Ahora vamos al segundo elemento. Tengo que agarrar D menos D barra, y el valor de D en la segunda línea es 600, menos D barra, que son 600, elevado al cuadrado, por la probabilidad de que ocurra, que en este caso es 0.6. Superíndice. Y aquí también es superíndice. Ya va ahí queriendo tomar forma. Solo me hace falta el último elemento. Y el último elemento dice, D dice, ¿cuál es el valor de D aquí? En el tercer elemento son 900. Menos 600 elevado al cuadrado por 0.6. Bueno, entonces aquí sería elevado al cuadrado. Si yo resuelvo esto por fórmula, que es lo que estoy haciendo, tendría que tener aquí, en el primero, 300 menos 600 me va a dar 300. Negativo. Y eso lo tengo que elevar al cuadrado por 0.20. En el segundo elemento, en lugar de tener 600 menos 600, ahora voy a tener 0 elevado al cuadrado por 0.6. Y en el último elemento, en lugar de 900 menos 600, voy a dejar 300 elevado al cuadrado por 0.6. Sigo calculando. 300, ¿sí? Elevado al cuadrado me da potencia de 300. Elevado al cuadrado. Son 90,000. Más 0, más otra vez 300 elevado al cuadrado. Serían 90,000. Pero este primer valor, 90,000, tiene que ir multiplicado por la probabilidad de que ocurra. En este caso es por 0.20. En el tercer caso serían 90,000 por 0.20. Y cuando yo resuelvo, aquí tendría 18,000 más 0 más 18,000. Y llegué ya al mismo resultado que si lo hubiera hecho tabular. La única diferencia es que... ¿No eran 0.6? No, eso es del segundo elemento. 0 por 0.6. Aquí arriba está mal porque es 0.20. ¿De dónde estoy sacando el 0.20? Del tabular, de la probabilidad que me dieron, que es 0.20.
Aquí. Probabilidad punto 20. Ok. Probabilidad punto 20. Muy bien. Pero a esto le hace falta la raíz cuadrada. Entonces vamos a ingresar aquí a construir un símil de raíz cuadrada. Entonces, ahí lo tengo. Hay que calcularle raíz cuadrada a los 36.000. Entonces, la raíz cuadrada sería siempre con la función potencia en Excel, que sería la potencia fraccional de 1 partido de la raíz. En este caso sería la potencia de 36.000 y es la potencia fraccional de 1 dividido 2, porque es la raíz cuadrada. Da 189, que aproximado a 0 da 190. 190 es lo que puede variar el valor promedio, y el valor promedio lo establecimos en 600. Quiere decir que puede tener un mínimo de X, un promedio de 600 y un máximo de X. ¿Cuánto sería el mínimo? 600 menos 190 sería el mínimo. 600 más 190 sería el máximo. Quiere decir que puede oscilar entre 410 y 790. El dato. Si me están pagando comisiones, me ofrecieron al contratarme 600, pero puede ser un mínimo de 410 o un máximo de 790. Esa distancia que hay entre el 410 y el 600, entre el 790 y 600, porcentualmente, porque aquí están valores, me la da el coeficiente de variación. Es la última medida que le calculamos a este dato. Y el coeficiente de variación dice que debo tomar en cuenta primero la desviación estándar. Y la desviación estándar ya sé que es 190. Y luego dice el valor esperado. Y el valor esperado que yo calculé fue 600. Entonces, estos dos valores me permiten calcular el coeficiente de variación, que sería la expresión de la desviación estándar como porcentaje. Sería 190 dividido 600. ¿En cuánto va a variar este proyecto de inversión? Los resultados pueden variar en el 32%. En este momento yo regreso al enunciado, y el enunciado aquí dice, determine el nivel de riesgo del proyecto, ya lo hice, salió 32%. Y confirme si es viable, considerando como aceptable los riesgos menores al 30%. ¿Es viable este proyecto? Pregunto. Pues es mayor del 30. Y entonces, ¿es viable o no es viable? No es viable. O No. sea, numéricamente, aquí es donde va el análisis. Numéricamente, el proyecto tiene un riesgo de 32% y el máximo aprobado por política es del 30%. Con base en el método, no es viable. Pero la decisión dependerá de la aversión al riesgo que la gerencia general tenga respecto a estos proyectos. Y me refiero a que puedo ir con el gerente, yo le digo, mire, con base en lo que ya se espera 2%, es decir, no, por 2% no es riesgo. Venga, yo le afirmo, yo lo apruebo, échelo a andar. O puede haber otro gerente que diga, no es viable. Por 2% adicional no voy a aprobar una inversión, porque ya 30 es alto y 32 es más alta de lo que la Junta Directiva no va a aprobar. Pero serían dos decisiones diferentes. Y
depende de la evaluación del alumno, será correctamente correcto. Si me dicen respecto al riesgo que un tema, un proyecto contra el 32% no es viable porque supera el riesgo, está bien. Pero habrá otro alumno que me diga que con 2% adicional de riesgo nos acaba el mundo y que es viable un proyecto de 32%. Depende de la relación de los argumentos que utilicen, la respuesta puede ser correcta o incorrecta, pero ambos alumnos opinando en condiciones diferentes tendrán la razón. ¿Alguna duda del método probabilístico? No, ¿nos va a mandar ese archivo otra vez? Siempre me quedo pensando, Bien. Aprobado. Sí, probablemente. siempre me quedo porque después ustedes se dicen y hasta copian los No. en los exámenes. ¿Saben? Y Sí, de eso repente- sirve para reflejar bastante. sí, y por eso es más. Aquí el tema de hoy, seguimos con riesgo, nos quedan dos métodos de cálculo del riesgo, el método estadístico, es cuando ya tengo un historial en la empresa, y el método CAPM, es cuando aprendo a correlacionar el riesgo con el rendimiento de una inversión. Así es que ha sido un gusto, nos vemos en 8 días. Gracias, Lick. Solo una consulta.